El paso del fentanilo por Guatemala alerta a las autoridades. El pasado 23 de marzo, un buque procedente de Turquía llegó a Puerto Barrios, al oriente de Guatemala, y en su interior llevaba 240 toneles de fentanilo. Se trata de la primera incautación de este químico, por lo cual se enviaron muestras al Instituto de Ciencias Forenses para realizar las pruebas de campo. Además, el 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaron a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea como una corredora de químicos precursores de fentanilo en Guatemala y la identificaron como intermediaria para comprar a proveedores de China y enviarlos a México, específicamente a los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas en Guatemala refiere que se mantienen en alerta. Se han tenido ciertas alertas acerca de fentanilo ilícito. Es por ello que nosotros como Secatid pues también estamos alerta acerca de esta sustancia. La alerta es mayor por la peligrosidad que representa esta droga sintética, que se estima que ha matado a un promedio de 200 personas cada día en Estados Unidos. No creo que la demanda tenga mérito, creo que es política. Así rechazó Ron DeSantis, gobernador de Florida, la demanda presentada por Walt Disney Co. después de que el gobierno estatal la despojara del control sobre el distrito que alberga a los parques temáticos. El mandatario reaccionó desde Jerusalén, donde pule sus credenciales en política exterior, camino a presentar su candidatura presidencial. Están molestos porque en realidad tienen que vivir con las mismas reglas de todos los demás. No quieren tener que pagar los mismos impuestos que los demás y quieren poder controlar las cosas sin la supervisión adecuada. En su demanda ante una corte del Distrito Norte de Florida, Disney acusó a DeSantis de castigar a la compañía por ejercer su derecho a la libertad de expresión, amenazar sus operaciones comerciales, poner en riesgo su futuro económico y violar sus derechos constitucionales. No hay lugar para el desacuerdo sobre lo que sucedió aquí. Disney expresó su opinión sobre legislación estatal y luego el Estado la sancionó por hacerlo. La demanda también alega que una junta de turismo recién formada y nombrada por DeSantis violó los derechos contractuales de la compañía y lo hizo sin una compensación justa o el debido proceso. Desde Washington, Diva Lizette Cash, de La Voz de América para Telearuba. Según las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, 2 misiles se estrellaron contra un edificio residencial de 9 pisos en la ciudad de Uman, a 216 kilómetros de Kiev, matando a 19 personas, incluidos 3 menores de edad. Vivo en esta casa, ahora da miedo. No daba miedo por la noche, pero ahora da miedo. Tenemos que completar la búsqueda para el final de hoy. Por el momento, no podemos decir cuántas personas podrían estar bajo los escombros. Trabajamos intensamente con la ayuda de voluntarios. Los ataques con misiles incluyeron el primero contra la capital de Ucrania en casi 2 meses, aunque no hubo informes de objetivos alcanzados. El gobierno de la ciudad dijo que la Fuerza Aérea de Ucrania interceptó 11 misiles de crucero y 2 vehículos aéreos no tripulados sobre Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia, que niega haber atacado deliberadamente a civiles, dijo que el objetivo de los ataques era evitar que Ucrania lleve fuerzas de reserva al frente. Durante la noche, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo un ataque colectivo con cohetes, utilizando armas de alta precisión y largo alcance contra los sitios de despliegue temporal de las unidades de reserva del ejército ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky agradeció a la presidenta eslovaca Zuzana Kaputova el apoyo brindado para la reconstrucción del país. Desde Washington, Diva Lizette Cash, de La Voz de América para Telearuba. El FBI reconoce que tiene pocas pistas sobre Francisco Oropesa, el hombre de 38 años sospechoso de haber acabado con la vida de 5 hondureños en el condado de San Jacinto, Texas. El Departamento de Policía de un condado vecino advirtió en 2 ocasiones sobre posibles avistamientos el lunes, pero en ninguna de las 2 instancias se trató de Oropesa. Y mientras más de 200 policías continúan buscando al presunto autor, se conoce nueva información sobre su pasado. Fue deportado hasta en 4 ocasiones y, según relatan medios estadounidenses, fue condenado por conducir ebrio en 2012. Por otro lado, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, se enfrentó a críticas tras destacar que las 5 víctimas mortales eran indocumentadas. Algunas organizaciones calificaron la actitud del político como deshumanizante. Frente a las críticas, la oficina de Abbott responsabilizó al gobierno federal de haber proporcionado información incorrecta sobre el estatus de las víctimas.
El tiroteo tuvo lugar el viernes cuando Oropesa estaba disparando en su jardín y, de acuerdo con la versión de la policía, su vecino Wilson García le pidió que dejara de disparar porque su bebé dormía. Oropesa presuntamente caminó hasta la casa de García junto a su rifle y antes de huir mató a su hijo de 8 años, a su esposa y a otras 3 personas que se encontraban en el lugar. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Telearuba.